Entré en esa oficina pensando que era solo otra reunión. Quizás para hablar del presupuesto. Quizás otra iniciativa inútil para optimizar la eficiencia. Lo que no esperaba era a Rodrigo. Pelo engominado, traje elegante, un director financiero en prácticas con una personalidad tan emocionante como un tabique de yeso, diciéndome sin rodeos que tenía dos opciones, aceptar un recorte salarial del 28% o marcharme. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Ni siquiera parpadeé. Solo lo miré durante medio segundo, dije, de acuerdo, y luego me levanté y salí. Sin preguntas, sin discusiones, sin sonrisas falsas, simplemente me fui. Les di 9 malditos años. Construí ese lugar desde los cimientos. Sistemas apañados con cinta adhesiva, acuerdos con proveedores remendados, procesos armados con improvisaciones y trucos de política. Mantuve el motor en marcha mientras ellos jugaban al golf y se daban premios falsos por su liderazgo. Yo era el hombre detrás del telón. Nunca incumplí una fecha de entrega. Nunca pedí un aumento. Tampoco recibí nunca un gracias. Pasé por la zona de recursos humanos con mi tarjeta de identificación en la mano. Ninguno de ellos levantó la vista, ni siquiera Jimena. Y yo le compraba galletas de las guías de México a sus hijos todos los años. El único que se fijó en mí fue un becario que parecía haber visto un fantasma cuando dejé caer mi tarjeta en el contenedor y seguí caminando. Así es como terminó. Sin apretón de manos, sin entrevista de salida, solo Rodrigo con su hoja de cálculo pulcramente impresa y una línea que decía que mi valor había caído de repente más de una cuarta parte. Pensaron que suplicaría, quizás que discutiría, que ofrecería aceptar un puesto híbrido, reducir mi carga, demostrar mi valía de nuevo. Pero no sabían que ya lo había visto venir desde hacía meses. No sabían que estaba preparado. Lo que Rodrigo no se dio cuenta, y lo que el departamento legal definitivamente olvidó, fue que yo no era solo un administrador de sistemas de información con sudadera y un sueldo excesivo. Yo escribí la mitad del conjunto de políticas operativas que todavía usaban. Y no solo lo escribí, lo firmé. Legalmente vinculante, notariado, archivado. Una cláusula en particular, la cláusula 14D. Nunca la revocaron. Ni siquiera la leyeron después de que la redactara. Error de novato. Antes de empezar, ¿qué tal te va el día? ¿Y desde dónde te conectas? Ese documento, intacto en su sistema interno durante 6 años, me dio el tipo de ventaja con la que la mayoría de la gente sueña. No necesité pelear, no necesité montar una escena. Ya había tendido la trampa. Todo lo que tenía que hacer era salir y dejar los cables desconectados. Y así lo hice. Salí del edificio como si fuera a por una torta, con la chaqueta sobre un hombro, sin cajas, sin un saludo de despedida. Pasé por recursos humanos con el mismo paso firme que usaba un martes cualquiera. Nadie parpadeó. Nadie preguntó a dónde iba. Esa es la parte divertida. Cuando mantienes la cabeza gacha durante casi una década, la gente deja de levantar la vista cuando pasas. Arriba, mi escritorio estaba intacto. El portátil abierto, notas todavía en la pizarra, una taza de café a medio llenar como si fuera a volver enseguida. No apagué nada. No borré ningún disco. Simplemente metí mi silla, cogí las llaves del coche y me fui. Sin correo electrónico de despedida. Sin un vago mensaje inspirador sobre nuevos capítulos. Dejé cada archivo exactamente donde estaba porque sabía que pronto no importaría. Cuando llegué a casa, no hablé, no me quité los zapatos, simplemente fui a la cocina, serví 3 dedos de tequila en un vaso bajo y lo llevé directamente a la habitación de invitados donde vivía el viejo ThinkPad. Tenía un aspecto terrible. La bisagra rota, el ventilador gimiendo como un soplador de hojas moribundo. La batería agotada a menos que estuviera enchufado. Pero era mío. Ahí es donde guardaba mis copias de seguridad. Solo locales. Sin sincronización en la nube, sin correo del trabajo, solo un seguro frío y silencioso. Lo encendí y esperé. Tardó 4 minutos en arrancar, como un anciano levantándose de la cama. Hice clic en las carpetas hasta que encontré la que se llamaba apps-continuity-23. Dentro estaba cada documento que había redactado y que el departamento legal había aprobado sin leer o había olvidado que existía.
Allí estaba, Continuities-Apps-Master-Agreement-V5-final, con fecha del 7 de marzo de 2019. Lo abrí y me desplacé hasta la cláusula 14D. Seguía siendo perfecta, lenguaje claro, sin lagunas. Decía que cualquier cambio en los sistemas de proveedores, licencias o rutas de integración requería una doble firma, la de un directivo más mi firma, o la de un sucesor nombrado y registrado oficialmente. ¿Y adivinen qué? Nunca se nombró a un sucesor. Nunca lo cambiaron. Nunca me eliminaron. Se olvidaron. Ese documento había ido a parar a una bóveda de políticas tan profunda que ni siquiera el departamento legal lo tenía presente. Pero los sistemas informáticos no olvidan. No si los construyes bien. Y yo había construido ese sistema de enlace con proveedores para que verificara una cosa antes de que cualquier solicitud de renovación o cancelación pudiera procesarse, una cláusula de continuidad firmada y activa. Si no había coincidencia, no había acción. No habían revocado mis credenciales. Simplemente desactivaron mi tarjeta de identificación y me echaron como si fuera un peso muerto. No necesitaba venganza. Esa es la parte que nadie entiende. Simplemente sabía lo que iba a pasar. Pisaron una trampilla en el segundo en que Rodrigo abrió la boca, y ya estaba medio abierta antes de que yo saliera del aparcamiento. El ventilador del ThinkPad se aceleró de nuevo, ruidoso y enfadado. Lo ignoré. Estaba leyendo mi propia cláusula como si fuera una escritura sagrada. Cada línea, cada firma, cada marca de tiempo seguía intacta. Y como sabía cómo funcionaban esos sistemas de proveedores, sus comprobaciones, sus scripts de renovación, sus disparadores de bloqueo automático, también sabía exactamente lo que iba a suceder a continuación. No ese día, quizás ni siquiera el siguiente, pero pronto. Muy pronto. Y todo lo que tenía que hacer era nada. Cerré el portátil, apuré el vaso y me fui a la cama. 5 días después, justo después de las 8 de la mañana, llegó el primer correo electrónico de un proveedor. Un asunto, urgente, falta CEO firma. Renovación fallida. Me senté en la mesa de mi cocina, bebiendo un café malo de la tiendita de la esquina, mientras lo veía llegar a mi bandeja de entrada personal. El sistema me marcó como el último contacto conocido. Mi correo electrónico personal estaba vinculado al archivo de continuidad desde hacía años. Nunca lo actualizaron. Se trataba de una renovación automática de la licencia para el software de seguimiento de la cadena logística, de nivel 1. Sin CEO firma, sin autorización, comunicación fallida. La renovación fue rechazada. Todavía no había pánico, solo confusión. A las 9:24 de la mañana, llegó otro. Diferente proveedor, mismo error. Este adjuntaba la cláusula directamente extraída del sistema, la que tenía mi nombre. Para el mediodía, había 4 en total, cada uno citando el mismo texto. Cada uno rechazado por la misma razón, falta autorización secundaria. C. Cláusula 14D del Acuerdo Maestro de Continuidad Operativa. Rodrigo había intentado renovar todas las licencias él solo. El sistema no se lo permitió. No había forma de anularlo. Lo construí así a propósito. Cumplimiento automatizado, campos de firma bloqueados, verificación de marca de tiempo y consentimiento de 2 partes en cualquier ruta crítica. No era un truco de puerta trasera. Era parte de su propio marco de cumplimiento. El departamento legal lo aprobó. Rodrigo probablemente nunca lo leyó. El silencio fue la mejor parte. Lo imaginé en su escritorio de pie, con los brazos cruzados, mirando su pantalla como si le debiera una explicación. Probablemente le dijo a los de informática que buscaran errores. Quizás preguntó por qué el sistema no le dejaba simplemente forzar la operación. No respondí a ninguno de los correos electrónicos de los proveedores, no los reenvié, ni siquiera abrí los hilos más allá de los asuntos. Sabía que empezarían a escalar la situación. Y, efectivamente, a la mañana siguiente, lo hicieron. Los proveedores no sabían que me había ido. Nadie hizo un anuncio formal. No había actualizado LinkedIn. No se había enviado ningún correo electrónico a toda la empresa. Para los sistemas y los socios, yo seguía activo. Uno de ellos envió un educado mensaje de escalada: por favor,
Confirmen si mi nombre ha sido reemplazado formalmente según el protocolo de la cláusula 14D. No se reconoce ningún firmante alternativo en el sistema actual. Ahí fue cuando supe que la verdadera diversión estaba a punto de comenzar. Dentro de la empresa, las grietas empezaban a aparecer. Comenzó con algo pequeño, solo algunos retrasos en las adquisiciones. Algunos sistemas de proveedores rechazando tokens de acceso. Un par de trabajos de procesamiento nocturno que no se ejecutaron porque no podían verificar las credenciales de licencia activas. El departamento de informática probablemente culpó a la latencia de la red. Quizás alguien revisó los registros de inicio de sesión único. Pero nadie sabía aún el verdadero problema, excepto yo. Me recosté en mi sofá, con el mismo vaso de tequila de la semana pasada en la mano y la televisión en silencio. Vi cómo el contador de notificaciones rojas de mi teléfono aumentaba. 13 mensajes perdidos de correos electrónicos del trabajo que ya no usaba. 2 mensajes de texto de números que no tenía guardados. Luego una llamada de Rodrigo. No la contesté. Dejé que sonara. Directo al buzón de voz. No dejó mensaje. Los proveedores fueron los primeros en sentirlo. Así es como empieza siempre. Presión externa. Tampoco estaban entrando en pánico, solo seguían su protocolo. Y su protocolo decía que la firma que necesitaban ya no existía en el sistema. Y como no había sido reemplazado oficial, legalmente o en ninguna forma de continuidad registrada, estaban paralizados. No esperaba que todo se desmoronara de golpe. Sabía cuánto tiempo llevaban estas cosas, pero también sabía lo que vendría después, escaladas de tickets internos, mensajes frenéticos en Teams, gente llamando a informática y al departamento legal y señalándose unos a otros. Esa cláusula no era una nota garabateada en un PDF polvoriento. Estaba viva, activa, integrada en el motor de reglas del sistema. Era el sistema, y yo era la cláusula. Sin clave de acceso, sin parche, sin anulación humana. Solo silencio. Me estiré, tomé un sorbo y miré el techo en blanco como si me debiera un agradecimiento. No solo estaban bloqueados. Ni siquiera sabían todavía en qué puerta estaban golpeando. Martes, 8:59 de la mañana. Estaba en mi segunda taza de café, leyendo titulares como si nada pasara, mientras la empresa se conectaba a una llamada de cumplimiento de proveedores que terminaría en picado. Rodrigo dirigía la reunión. No necesitaba estar allí. Conocía el ritmo solo por la lista de invitados y la hora, una franja horaria estándar para la alineación con proveedores. Solo que esta vez, el departamento legal también se había unido, lo que significaba que el pánico ya se estaba instalando. Estaban todos en una gran llamada, Rodrigo, 2 gerentes de cumplimiento, alguien de adquisiciones y un representante de uno de los principales proveedores de logística. Probablemente 5 o 6 más escuchando con las cámaras apagadas, rezando para que no los llamaran. Se suponía que no debía escucharlo, pero uno de los proveedores lo conocía desde hacía años, grabó la sesión y me dejó el archivo de audio en mi bandeja de entrada esa tarde. No dijo por qué. No necesitaba hacerlo. Rodrigo comenzó con una voz llena de falsa confianza, envuelta en jerga corporativa. Creemos que este problema se debe a un retraso en la sincronización entre nuestros sistemas de firma internos y el calendario de adquisiciones revisado, dijo. El representante del proveedor ni siquiera hizo una pausa. No nos importan los organigramas. ¿Dónde está la firma? Silencio sepulcral. Se podía oír a Rodrigo parpadear, y luego revolver papeles como si la cláusula fuera a caerse de entre las páginas grapadas. Lo intentó de nuevo. ¿A qué cláusula se refiere exactamente? ¡Boom! Eso fue todo. Ese fue el momento. El tipo del proveedor no levantó la voz, no suspiró, solo lo dijo directamente. Cláusula 14D, acuerdo de continuidad operativa. La hemos citado 4 veces. Su equipo todavía no ha respondido. Alguien del departamento legal finalmente activó su micrófono. Una mujer. Voz joven. Sonaba como si acabara de darse cuenta de que los frenos estaban cortados y ya estaban a mitad de la colina. Estamos revisando las autorizaciones internas ahora. Puede que necesitemos escalar la situación. El representante del proveedor respondió rápidamente.
Escalen todo lo que quieran. Sin doble firma, no hay continuidad del servicio. Este es un acuerdo vinculante. Tenemos las manos atadas. Luego vino el sonido que nunca olvidaré. Un silencio largo y tenso. Ni siquiera se oía respirar. Como si la sala hubiera absorbido su última gota de aire y estuviera esperando para exhalar. Fue entonces cuando el sistema realmente empezó a bloquearse. Internamente, las colas de trabajo fallaron. Los flujos de trabajo de contratos se marcaron a sí mismos. La previsión presupuestaria no podía actualizarse porque las claves de API llegaban a puntos finales caducados. Las compras se congelaron. El departamento de adquisiciones no podía obtener precios actualizados, por lo que ninguna aprobación avanzaba. Finanzas marcó la falta de licencias activas como un riesgo de cumplimiento y congeló automáticamente los presupuestos discrecionales hasta que se resolviera el problema. No era caos. Era peor. Era un estancamiento. Luces de advertencia por todas partes y nadie al volante. Todavía no lo habían descubierto. El sistema simplemente estaba ejecutando el manual que yo escribí. Y sin la CEO firma, el juego se detuvo. Para el mediodía, los hilos de Slack estaban ardiendo. Gente siendo añadida a chats, luego eliminada, luego añadida de nuevo. Alguien creó un canal de emergencia de traspaso de proveedores. Se notificó al departamento legal. El departamento legal notificó a operaciones. Operaciones notificó a finanzas. Y finanzas no respondió en absoluto. Lo vi todo a través de mensajes de contactos que aún estaban dentro. Capturas de pantalla, correos reenviados. ¿Qué demonios está pasando? Repetido desde todos los niveles de la empresa. Alguien intentó eludir manualmente el problema de la licencia y forzar una solución temporal. El sistema lo rechazó. La aplicación de la regla devolvió la solicitud con un pequeño y hermoso mensaje, autorización faltante según la cláusula 14d. Firmante secundario no validado. Estaban atrapados en su propia infraestructura. Rodrigo no habló mucho después de la llamada con el proveedor. Aparentemente, se quedó el resto de la reunión con el micrófono apagado y la mandíbula apretada, probablemente preguntándose cómo el tipo que había eliminado del panorama seguía sosteniendo la pluma. Esa noche, recibí un correo más, otra escalada de un proveedor preguntando a quién contactar ahora que el firmante de continuidad estaba inactivo. Nadie en la empresa les había dado un nombre, ni siquiera una respuesta de fuera de la oficina. Todavía estaba revisando el último lote de capturas de pantalla de pánico cuando mi teléfono vibró. Número desconocido, prefijo local. Casi lo ignoro, pero la vista previa del mensaje me llamó la atención. ¿Tú provocaste esto? Conocía ese tono. Pertenecía a un asociado legal junior con el que solía trabajar. Un tipo que siempre verificaba 3 veces sus propias notas porque no confiaba en los abogados senior. Chico listo. Nervioso, pero listo. Respondí con una sola palabra, no. Respondió rápido. ¿Estás seguro? Todo apunta a ti. Dejé el teléfono, dejé que lo procesara por un minuto. No estaba ocultando nada. No había entrado en sus sistemas ni una sola vez. No tenía por qué. Finalmente escribí, el sistema está haciendo para lo que fue construido. No respondió de inmediato. Lo imagino sentado en una de esas estrechas oficinas legales, con la corbata aflojada, el portátil abierto con 15 pestañas abiertas. Contratos, enmiendas, viejos PDFs. Podía imaginar el momento en que se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. No había movido un dedo. La máquina simplemente estaba siguiendo las reglas que yo escribí. Llegó otro mensaje. Están desmenuzando el acuerdo de continuidad operativa, mirando todas las firmas. No respondí. No necesitaba guiarlo. Unos minutos después, cláusula 14d. ¿Esa es tuya? Respondí, sí. Luego, nada. Silencio total. Finalmente entendió lo suficiente como para dejar de hacer preguntas para las que no quería respuestas. Dentro de la empresa, la lucha estaba en su punto álgido. El equipo de Rodrigo revisó el acuerdo de continuidad línea por línea. Verificaron los registros de firmantes, los archivos legales, las marcas de tiempo, todo.
Sabía exactamente cómo se veía desde su lado, como si alguien hubiera puesto un cable trampa justo debajo de sus pies. Y cuando llegaron a la cláusula 14D, vieron mi nombre en tinta negra. No un sello digital, una firma real, fechada, verificada, vinculante. Recibí otro mensaje del abogado junior alrededor del mediodía. No te eliminaron. Simplemente escribí, lo sé. No insistió más. Entendió lo suficiente como para quedarse callado. Mientras tanto, el grupo de Rodrigo se estaba desmoronando. Alguien de finanzas me contó que tenían a todo un equipo persiguiendo su propia cola, verificando si la cláusula 14D había sido alguna vez reemplazada. No lo había sido. Nunca crearon un puesto de reemplazo, nunca registraron un sucesor, ni siquiera lo mencionaron después de que la escribí. Pensaron que podían despedir al operador y que los interruptores se accionarían solos. Equivocados. Esa cláusula vinculaba cada flujo crítico de proveedores directamente a mí. Yo no era el héroe del sistema. Era la caja de fusibles. Quita la tapa y todo se oscurece. A media tarde, ya nadie enviaba mensajes. Sin preguntas, sin acusaciones, nada más que silencio. El tipo de silencio que siempre llega justo antes de que llamen a alguien a una oficina para explicar por qué una parte entera de la empresa acaba de paralizarse. Serví un vaso de agua, miré por la ventana y pensé en esa última mirada que Rodrigo me dirigió antes de irme. Esa sonrisita arrogante como si finalmente me hubiera puesto en mi sitio. Ahora probablemente estaba encorvado sobre una mesa de conferencias, sudando a través de su camisa, dándose cuenta de que había echado a la única persona de la que dependía todo el sistema. Ellos construyeron la máquina. Yo solo me aseguré de que siguiera sus propias reglas. Y ahora esas reglas se los estaban comiendo vivos. Jueves por la mañana, 8:03. Recibí el registro de llamadas. Una de las asistentes ejecutivas a la que solía ayudar cuando su impresora no se conectaba me envió una captura de pantalla. Asunto: sesión de emergencia de la Junta, 9 a.m. Sin orden del día. Solo las palabras, asistencia obligatoria. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Dentro de esa sala, el departamento legal finalmente lo hizo constar. 6 de los 9 flujos de trabajo de operaciones principales estaban oficialmente suspendidos, congelados debido a una brecha de continuidad no resuelta. Los contratos marcados como pendientes, las interfaces de programación de aplicaciones como inactivas, y el motor de renovación que lo unía todo estaba fuera de servicio. ¿Y el detonante? Yo. Específicamente porque cuando me fui, Recursos Humanos lo procesó automáticamente como una renuncia inmediata, lo que activó la cláusula 14D sin que nadie se diera cuenta. Salida de empleado procesada como inmediata. El protocolo de continuidad se remite por defecto a la cláusula 14D. La Junta se quedó allí, sorprendida. El departamento legal lo expuso en un lenguaje sencillo. Debido a que no se registró ningún sucesor y el firmante existente se fue sin reemplazo, nuestros sistemas entraron en estado de incumplimiento por defecto. Los proveedores se niegan a renovar. El acceso a los datos está congelado. Las licencias son nulas hasta que se resuelva la CO firma. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Lorenzo, el director ejecutivo, adicto al golf, un agujero negro de carisma, se desplomó en su silla como si le hubieran sacado el aire. Su voz era baja, como si no creyera que las palabras fueran reales. ¿Dejaste que renunciara? No gritó. No necesitaba hacerlo. El silencio que siguió hizo el trabajo. Rodrigo se sentó frente a él, pálido, rígido, hojeando el dossier como si todavía hubiera algo en el que pudiera manipular. Tartamudeó: nosotros. No pensábamos que todavía estuviera activa. Nadie marcó la cláusula. Lorenzo solo lo miró, frío, parpadeando lentamente. Esa cláusula fue escrita por el tipo que eliminaste de tu plan presupuestario. Otro miembro de la Junta intervino. Y está firmada. Todos ustedes la firmaron. Es vinculante. Finalmente habían visto la verdad. Yo no era solo un fantasma de operaciones con un sueldo excesivo sentado en silencio en un rincón. Yo era la bisagra sobre la que giraba todo su maldito sistema. Y me habían arrancado como si no fuera nada. La cláusula no estaba enterrada.
No era oscura. Estaba justo ahí, en el acuerdo de continuidad operativa, redactada por mí, revisada por el departamento legal, firmada por los ejecutivos, aplicada por la lógica del sistema. Y a nadie se le ocurrió deshacerla. Nadie pensó que yo importara lo suficiente. Sacaron la pieza equivocada del Jenga. Silenciosamente, casualmente, como si pudieran simplemente volver a apilar la torre. Ahora todo se estaba inclinando. Otro director preguntó, ¿por qué no se registró un sucesor? Más silencio. Rodrigo bajó la mirada. No vimos la necesidad en ese momento. Estábamos simplificando roles. Podía imaginar la vena hinchándose en la frente de Lorenzo. Simplificaste tus propias operaciones hasta llevarlas al precipicio. La sala no explotó. Sin gritos, sin puñetazos en la mesa, solo un largo y constante reconocimiento de que se habían encerrado fuera de su propia casa y habían dejado la llave en el bolsillo del tipo al que arrojaron al tráfico. Yo no estaba allí, pero no necesitaba estarlo. El mensaje era claro sin una sola palabra de mi parte. No solo perdieron el control, lo entregaron voluntariamente, descuidadamente, porque alguien con una camisa impecable y zapatos caros decidió que yo no parecía material de liderazgo. Ahora la máquina echaba humo y nadie podía encontrar ni el encendido. Me habían dado la autoridad. Simplemente se olvidaron de quitármela. El viernes por la mañana, publicaron una declaración cuidadosamente redactada en LinkedIn sobre transiciones estratégicas de proveedores. Sin nombres, sin responsabilidades, solo relleno corporativo disfrazado para sonar como un giro estratégico. Internamente, se estaban desangrando. Recibí un mensaje de alguien que todavía estaba en operaciones. El asunto era literalmente, ¿qué demonios? Las capturas de pantalla mostraban paneles congelados, órdenes de compra atascadas, portales de proveedores bloqueados. Cronogramas de proyectos marcados como desconocido, en rojo. A Rodrigo lo sacaron de todas las iniciativas activas. Sin despido, por supuesto. Eso lo haría público. Lo trasladaron a un título recién inventado, director de contención estratégica. Es lo que llaman el limbo corporativo, cuando alguien la fastidia tanto que no pueden mantenerlo pero es demasiado ruidoso para despedirlo. Su tarjeta de identificación todavía funcionaba. Su calendario no. Esa tarde, recibí un correo electrónico. No de Rodrigo, ni siquiera de alguien con autoridad. Enviaron al junior del departamento legal, probablemente esperando que el nombre no me asustara. El asunto decía, posible oportunidad de consultoría. Dentro, estaría abierto a un contrato a corto plazo para apoyar la resolución de los problemas actuales de acceso de proveedores. Compromiso de tiempo mínimo, posibilidad de trabajo remoto, estructura de compensación negociable. Sin disculpas, sin responsabilidad, ni siquiera una línea reconociendo lo que hicieron. No respondí, ni siquiera pasé el cursor sobre el teclado, simplemente cerré la pestaña y seguí adelante. Porque para entonces, no necesitaba atender su llamada. Ya había aceptado otra. Llevaba 2 semanas en un puesto en una empresa de logística más pequeña con sede en Monterrey. 40 personas en total, sin jerarquías, sin política. El primer día, me dieron un título, una tarjeta de acceso y me preguntaron cómo me gustaba el café. El segundo día, me dejaron dirigir una llamada de incorporación de proveedores. Sin aprobaciones por encima del hombro, sin un PowerPoint de 20 diapositivas. Para el viernes, habíamos reducido en 9 horas un proceso semanal que les había estado haciendo perder el tiempo durante 3 años. Sin milagros, solo alguien que escuchaba cuando hablaba y no le importaba qué marca de zapatillas llevaba. Sin juegos, sin batidos de proteínas en la sala de descanso. Sin cultura de esfuerzo falsa ni palabras de moda. Solo respeto. Ellos lo dieron. Yo di resultados. Tan simple como eso. No sé qué pasó con Rodrigo después de ese correo electrónico. No me importa. Quizás lo aparcaron en una oficina lateral, le dieron tareas que no importaban y esperaron a que renunciara por su cuenta. O quizás se quedó pensando que se recuperaría, que tendría otra oportunidad, quizás incluso encontraría a otro tipo como yo para hacer el trabajo real mientras él jugaba a ser ejecutivo. Pero yo ya no estaba mirando. Estaba demasiado ocupado haciendo lo que nunca me dejaron hacer,
construir algo que funcionara y que de verdad me vieran hacerlo. El martes por la mañana, estaba sentado en un reservado en el Café El Portal, el mismo lugar al que iba cuando necesitaba pensar. Un sitio local, buen café, tranquilo. Tenía el portátil abierto, poniéndome al día con las métricas de proveedores para la nueva empresa. Nada pesado, solo seguimiento del rendimiento y los tiempos de respuesta. Estaba a la mitad de un rollo de canela cuando entró el mensajero. De 20 y tantos años, parecía cansado, con pantalones caqui y una cazadora. Escaneó la sala, me encontró y se acercó directamente sin decir una palabra. Simplemente me tendió un sobre de cuero y esperó mi firma. Sin remitente, sin logo de la empresa, solo tenía peso, lo suficientemente grueso como para importar. Firmé, tomé el sobre y se fue. No lo abrí de inmediato. Me quedé con él un segundo, pasando la mano por las costuras. Ya sabía lo que era. Las únicas personas que todavía tenían mi nombre en sus registros eran las que intentaban olvidarlo. Rompí el sello y saqué la carpeta. Dentro, limpias, precisas, escritas como cada documento de la junta que había formateado, estaban las actas de la sesión del jueves pasado. Eché un vistazo rápido a las formalidades, las mociones, las finanzas. Entonces, una línea saltó a la vista, enmarcada en negrita, reconocido, pérdida operativa crítica resultante de la falta de atención a la continuidad de la cláusula 14D. Eso era todo. Sin nombre, sin explicación, solo una única frase que contaba toda la historia. No necesitaba que mi nombre estuviera en ella. Yo era la cláusula 14D. La había escrito, la había vinculado al sistema, la había llevado sobre mis espaldas durante años mientras gente como Rodrigo se iba a eventos de networking y trataba de recordar mi cargo. Ahora estaba en las actas. Un registro permanente. No en voz alta, no público, pero grabado en la historia de esa empresa para siempre. Sin carta de disculpa, sin súplicas, sin oferta para traerme de vuelta al redil. Y definitivamente sin un cheque lo suficientemente grande como para que me importara. Solo silencio. Una admisión lenta y encubierta de que se habían destrozado a sí mismos tratando de tomar atajos que no entendían. Cerré la carpeta, la guardé en la bolsa del portátil y terminé el último sorbo de mi café. No miré a mi alrededor, no sonreí con suficiencia, no publiqué ninguna tontería poética sobre el karma en LinkedIn. Simplemente me levanté, dejé unos cuantos pesos en la mesa y salí por la puerta. Porque nunca necesité venganza. Al final, me escucharon alto y claro a través de nada más que el silencio.